Pues sigue dando mucho de qué hablar la famosa marcha FIFI, porque finalmente ha revelado que sí existen dos Méxicos. Un México que representa la gran minoría, la minoría más bien dicho, menos del 10% de los mexicanos, que sin embargo viven realmente en su propio mundo, y otro México que representa más del 80% de los mexicanos, que vivimos realmente en el México actual. Pero al margen de esto, ¿no? Porque muchos dicen que esto genera polarización. Es que yo no lo veo. Veo que hay una minoría que es muy gritona ciertamente, pero es una minoría pequeñita. También ha dejado otras cosas que vale la pena señalarlas directamente. Aunque les choque a los fifís, se los voy a decir. Han mostrado que los fifís podrán tener mucha lana, podrán vestir ropa de marca, pero realmente son intolerantes, son ignorantes y son muy racistas. Eso también es una realidad. Esta marcha FIFI los ha exhibido, los ha desnudado. ¿Y saben lo peor? También son unos cínicos e hipócritas, porque ellos que siempre han discriminado a medio mundo desde hace mucho tiempo, ahora se llaman que son discriminados por López Obrador y por la mayoría mexicana. Ellos, los blanquitos, se creen discriminados por los indígenas, casi. Y voy a hacer referencia aquí a una columna muy buena de Hernán Gómez Bruera, que escribió hace algunas semanas, que la tituló así: La oligarquía comentocrática. Y está hablando de los periodistas. Sin embargo, es importante porque ahorita podemos ponerlo en contexto. En la parte donde realmente generó muchos comentarios, que incluso muchas críticas, fue esta. En un país de Hernández, Ramírez, Gutiérrez y González, las columnas de opinión de los principales periódicos jamás llevan esos apellidos. Financiados generosamente con recursos públicos, las plumas de la oligarquía comentocrática se han convertido cada vez más en un grupo que le habla a una pequeña parte de las élites y difícilmente hace un ejercicio de reflexión pública útil a la sociedad. Dice, los defensores de ese estatus insisten en que la oligarquía comentocrática es plural y diversa, cuando las diferencias entre unos y otros son cosméticas. Basta leer sus frases y palabras repetidas. Entre los 40 públicas más conocidas que escriben en nuestros diarios hay mayoritariamente hombres blancos de más de 50 años que pertenecen al decil más alto en la distribución del ingreso, si no es que al 1 o 2%, lo digo consciente de mis privilegios, ¿no? Finalmente señala que los que escriben, los comentócratas, son hombres blancos que están en el decil más alto, o sea, son los más ricos, y que además tienen apellidos extranjeros. Bueno, esta columna generó críticas de estos Krause, de los López Dóriga, de los Loretz, etcétera, porque le decían que esa columna es discriminatoria, honestamente. Y esto decía Hernán Gómez, a ver, ¿cómo puede discriminar alguien a los blancos cuando han sido los blancos los que han históricamente discriminado a todas las razas en el mundo? Pero no, finalmente la hipocresía y el cinismo empezó a verse. Esta columna se escribió hace como un mes. Pero la marcha FIFI fue más evidente. Por ejemplo, hay personas, y vamos a ver cómo, se empiezan a victimizar. Y empiezan a decir cosas realmente que no tienen ningún sustento en la realidad. Y sí tienen mucho que ver con un ánimo de discriminación y clasismo tremendo. Por ejemplo, esta señora así se quejó amargamente cuando ganó López Obrador la presidencia el 1 de julio. Ganó la ignorancia, pero más que nada ganó el que hay gente que no tiene alma. Porque saben perfectamente que vendieron su voto. Morena ganó porque utilizaron las mismas tácticas del PRI. No votaste por convicción. Votaste por odio. Y no entendí la lógica, Fifi. Es que no la entiendo. Dicen que vendieron su voto, pero después votó por enojo. Bueno, entonces, ¿no que lo vendieron? Pero bueno, esta misma señora, que la verdad es que fue un meme después de la elección, ese video se vio millones de veces, apareció en la marcha FIFI diciendo la misma cosa medio rara, extraña, en esta lógica FIFI, en donde no se entiende absolutamente nada de lo que quiere decir. Y este ha sido también uno de las principales características de la marcha FIFI. Industriales, empresarios de clase media,
de clase media a clase media baja, pero no somos clase alta, somos gente trabajadora. Evidentemente esto es un sarcasmo, el de yo soy fifí, porque así nos han etiquetado. AMLO se ha dedicado 30 años a dividir a la gente. Entonces, lo que nosotros queremos es sentar un precedente para cuando el AMLover o el seguidor de López Obrador se dé cuenta que la regó, pueda acercarse hacia nosotros. Esta es una organización que se llama Nosotros Somos Más. Estamos con los organizadores de la marcha. A ver. Entonces, cuando el AMLover, el Chairo, ¿no?, se decepciona y vea que fracasó López Obrador, esta marcha va a ser como que una carta de presentación para que nos acerquemos a ella y a su organización. Eso es lo que más o menos quise decir. La verdad es que uno dice, ¿qué? Pero eso sí, critica que López Obrador organizó por 30 años marchas y polarizó al país. Maldito López Obrador. ¿No? Otros, por ejemplo, nefastas muestras de esta lógica fifí, en donde ellos, después de discriminar por años, después de atacar realmente y al pueblo, a la mayoría del pueblo, ¿cómo antes lo condenaban y ahora lo defienden? Por ejemplo, ¿qué es lo que dijo Javier Lozano? Dice, es más fácil que leerlo. Mi saludo y respeto a todos quienes marcharon hoy para manifestarse en contra de las ocurrencias de Obrador. Lamentablemente me temo que habrá oídos sordos por parte de aquel, tal como ocurrió en el 2004 cuando cientos de miles salimos a las calles. ¿Ok? Apoyando la marcha fifí. ¿Y qué decía antes? Ridículo que anuncien marchas, plantones y bloqueos, incluido el aeropuerto, ante la actitud pasiva de la autoridad. Por eso están panzones de veras. Antes éramos campeones en marchas de Juegos Olímpicos, ahora tenemos marchistas que desquician ciudades. Imperdible texto de Sergio Sarmiento en Reforma sobre infames marchas, bloqueos y cobardía de autoridades. Y aparece, por cierto, en un periodista que ya se autodenomina periodista fifí, Sergio Sarmiento, en una columna que no dudo que también ataca las marchas. Pero ahora sí es legítima. O sea, esa es una gigantesca hipocresía. También la propia Mariana Gómez del Campo, bueno, no tiene abuela. Ella presentó una reforma cuando era senadora para evitar las marchas. Y después, ayer, marchó. El tema de cómo lograr reglamentar las marchas, las manifestaciones, los plantones, los bloqueos en nuestro país. Quisiera también compartir algunos otros datos de Canaco y Servitur, en donde en la capital del país se estima que una marcha de 1 a 2 horas de duración genera pérdida por 329 millones de pesos. Yo creo que este es un primer paso. Qué bueno que los ciudadanos hayamos optado por salir a las calles y manifestarnos de manera pacífica y libre como lo estamos haciendo el día de hoy. ¿Es obligación de López Obrador escuchar a esta ciudadanía? Por supuesto, es obligación de López Obrador escuchar a todos. En la consulta queda claro que no se escuchó a todos, que fue una consulta amañada, una consulta para unos cuantos. Y bueno, hoy estamos aquí manifestándonos de manera libre, voluntaria, nadie nos trajo. Ojo, nadie nos trajo. Pero bueno, aquí voy a agarrarme algunos videos que subió Rata Política, que es un youtuber, bueno, síganlo. Finalmente subió un video en el Twitter en donde, ¿qué es lo que dijo? Nadie nos trajo. Revela que sí hay acarreados y que les pagaron. Hay empleados a la marcha fifí que no quisieran ir, pero los sorprendieron y les tuvieron que pagar y hasta los amenazaron. Pues me hicieron firmar un papel en el trabajo, según era una lista de asistencia, pero ya cuando nos hablaron para ver la situación, pues nos dijeron que era una lista de asistencia pero a la marcha, y que si no íbamos a la marcha iban a volver a tomar la lista y nos iban a despedir a los que no fuéramos. Esto es muy malo, eso lo deberían de... ¿Cómo la ven? ¿No? Entonces, no hubo acarreados, hubo amenazas. Finalmente también esa parte de la marcha fifí, estas burlas, estos memes, no van a ir los jefes, van a ir los empleados, pues se cumplió. La propia Rata Política también se metió a la marcha fifí y vamos a escuchar unas declaraciones sorprendentes de los asistentes que también revelan esto. Revelan una supina ignorancia de las cosas, pero también una victimización hipócrita,
¿no? O sea, condenan a López Obrador y callan ante la gigantesca corrupción de Peña Nieto. Y esto es donde finalmente los organizadores de la marcha FIFI caen terriblemente en sus propias porquerías, honestamente. Vamos a escucharlo. No queremos que vote gente ignorante que ni siquiera conoce un aeropuerto, ni siquiera se ha subido a un avión. ¡Ay, ay! O sea, perjudican a los que sí usamos. ¡Ay, sí! ¡Ay! Entonces no me puedo colar. Pues no, si eres del Morena. ¡Ay, no! Sí soy de Morena. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanta discriminación hace una ratita? Ya tengo listas mis Porque no consignas. estamos de acuerdo con la ignorancia. ¡Fifi! ¿Cómo la ven? De entrada la parte que no queremos que voten gente que nunca se ha subido a un avión, dice esa señora. Y así se va. Vean el video, está bueno, no lo voy a pasar todo para que lo vean. Porque también habla de que le pregunta a la rata, bueno, ¿y qué onda con Peña Nieto? Porque él lo hizo Peña Nieto. ¿Es una marcha a favor de Peña Nieto? No, y ahí es donde finalmente no saben ni qué decir. Pero se victimizan así, ¿no? Que finalmente Obrador es un autoritario, que finalmente hizo una consulta a modo. Y que ahora el pueblo bueno son ellos. ¡Caray! ¡Qué cinismo! ¡Qué cinismo! Por ejemplo, Raimundo Riva Palacio. Igual, un periodista que, bueno, pues le piensa, supuestamente. Alguien le pregunta, alguien dice Malthus Gamba, ¿no? Están hablando sobre cuántos fueron a la asistencia, a la marcha FIFI. Él pone, estas son las 2/3 partes de ciudadanos que lloran por la derrota monumental del PRI el 1 de julio. Jajaja. Ahora sí que la caballa anda flaca. Finalmente hablando de que fueron muy pocos, ¿no? A la marcha. Nadie le dijo a Raimundo Riva Palacio, él se metió en la conversación. ¿Por qué descalificas a quienes no piensan como tú? Por cierto, demandaron cosas que van más allá de Texcoco. Sería bueno que argumentaras en contra. Y esto es también la lógica, Fifi. Es la siguiente. Dicen, oye, a ver, no todos piensan como López Obrador. Hay gente que no piensa como López Obrador y demandamos respeto y que nos escuchen. Exigimos también libertad de manifestación y demandamos que tampoco se burlen de nosotros. Dicen los discriminadores. Es como si los supremacistas blancos, los fans de Adolf Hitler, le demandaran a los negros que no los, y a los judíos que los respetaran también. Esa es una cosa absurda y sin sentido. No sé si me entienden, ¿no? Finalmente, los que han discriminado en este México contemporáneo han sido ellos, han sido la mafia del poder. Y ahora que por fin se fueron a la goma, por fin los sacamos todos, como varios millones de mexicanos, del poder, ahora exigen eso que nunca dieron, respeto y tolerancia, cuando ellos, como vemos, son completamente intolerantes. Y no solo eso, también son ignorantes por conveniencia. Se olvidan de cosas que pasaron, por ejemplo. Sergio Negrete, Econof Kafka, ¿no? Que finalmente, Economía, Política, Historia, Escuela de Negocios y Teso, columnista del Financiero. Es alguien que supuestamente piensa. ¿Qué escribe? Es que finalmente también es importante. La primera marcha contra un presidente que todavía no toma el cargo. Haciendo historia sin duda. Dice, alguien que no podemos decir que no está preparado académicamente. ¿Qué le responde Álvaro Delgado? Con toda y justa razón. En 1988 hubo varias marchas antes de la toma de posesión de Salinas. En 2006 muchas antes de la unción de Felipe Calderón. Bueno, hasta fue el bloqueo de Reforma por López Obrador en 2 meses. Y en 2012 también previa a toma de posesión de Peña Nieto. Sí, claro, la verdad es que estuvo muy dura. Hubieron anárquicos. Historias sobre eso hay y mucha. Y esto también es lo que pasa mucho, ¿no? Los fifís dicen que todo es histórico. La primera marcha cuando no se tomó. Y lo cierto es que historia, sí, han hecho historia, pero por la gigantesca, en mi punto de vista, ridiculez de esta marcha fifí. Y en ese sentido hay que tenerlo claro. Y bueno, yo les quiero comentar que yo sé que Obrador tiene un discurso de amor y paz, de reconciliación, etcétera. Y qué bueno que él lo tenga. Pero yo también tengo derecho a expresarme. Y yo no es que no quiera un amor y paz con los fifís. Pero lo cierto es que yo también he aprendido que los intolerantes, que son ellos son los intolerantes, los estamos escuchando, no se les puede vencer con argumentos, con razones, no se les puede realmente convencer de nada, porque ellos los fifís, tienen ideas muy cuadradas, están convencidos de cosas que realmente no tienen ningún sustento en la realidad,
¿no? Lo estamos viendo, ahí están las fotos y videos, ¿no? La verdad es que ellos piensan que tienen la verdad absoluta, pero a la hora de confrontarlos con razones y ver que caen en contradicciones, no les importa. Sacan lógicas realmente absurdas. Así que a mí no me pidan tolerancia ni respeto a gente que yo considero que honestamente son muy estúpidas y muy ignorantes, pero que están de todos modos con muchos prejuicios y no hay forma que realmente vayan a cambiar, porque ellos no van a cambiar, honestamente. No van a cambiar su forma de pensamiento. Van a seguir pensando esto por los próximos 6 años. Pero en cierta medida están siendo desnudados de que finalmente son una minoría, pequeña minoría. Sí, tendrán dinero, tendrán ropa de marca. Ok, no se los voy a negar. Pero ¿y eso qué? No tienen el poder político y no son la mayoría. Más del 80% de los mexicanos ya están con López Obrador, incluso también varios, no fifís por así decirlo, pero gente que tiene lana, con ropa de marca y todo, pero que se han dado cuenta de que al final vivieron muchos prejuicios. Pero estos intolerantes como los vemos, la verdad es que no hay forma de hacerlos cambiar, ¿no? Y nada más lo que hay que hacer es exhibirlos, desnudarlos, señalarlos como lo que son. Cínicos e hipócritas, porque van a seguir insistiendo sobre este tema, van a seguir pidiendo respeto cuando ellos nunca lo dieron, y van a seguir exigiendo que se les tome en cuenta sus cosas, que se sean verdad, cuando son muy pocos, son apenas unos miles que realmente ya no representan nada en el México moderno. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y hazle clic en la campanita para que más personas lo vean. Te recuerdo que ya están disponibles en la tienda del Chapucero la playera de la PG Emoji y la PG Histórica. Cómprala en la tienda del Chapucero. En la descripción de este video te dejo el enlace. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.